Bien, vamos a continuar con el proceso de la creación de la API. En la última clase estuvimos trabajando sobre la parte de la URL, que era la URL amigable. Se recuerdan de que pues en el index que estuvimos trabajando, solamente le colocábamos la variable URL que se genera a través del htaccess y un echo URL para saber qué es lo que genera. Entonces básicamente lo que está sucediendo es que dentro de la URL, si se recuerdan acá, la URL está dentro de filtro.unicad.cb, diagonal API, diagonal B1.0. Esa es la carpeta donde tenemos nuestra aplicación. Entonces a partir de ahí le hemos puesto usuario diagonal login. Entonces ese usuario diagonal login, de acuerdo a lo que hemos estipulado en el htaccess, lo que hace es enviarlo como parámetro de la variable actions. Entonces, al final de cuentas, aquí lo que estamos imprimiendo es el contenido de la variable actions. Entonces, recorta todo lo que editemos a partir de B10, lo recorta, se lo agrega como un string a la palabra action y nosotros ya lo podemos manipular dentro de la parte de la aplicación. O sea, hasta ahí hemos llegado con la parte de la URL. Pero la idea es seguir automatizando ese proceso. Entonces, si regresamos al código, se han dado cuenta que, por ejemplo, acá, si la variable action no viene, si el contenido de esa variable no la tenemos en la parte del elemento get, entonces probablemente no hayamos colocado valores después de versión 1.0. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí una condición y le vamos a decir que si la variable URL es igual a nulo, si lo que nos devuelve es un valor de nulo, entonces por el momento le vamos a poner un echo y le vamos a decir la URL no es válida. Generalmente cuando estamos trabajando, y le vamos a poner un x0, generalmente cuando estamos trabajando con las APIs, siempre debemos de colocar dentro de la API el objeto que vamos a manipular y debemos de colocarle, además del objeto, la acción que vamos a ejecutar. Entonces, si no le hemos enviado nada en la parte del action, significa que después de haber digitado B1.0 no le colocamos más parámetros. Entonces, nos debería de aparecer el mensaje que la URL en ese caso no es válida. Ahí le hace falta un punto y coma al final del eco. Entonces nos debería de aparecer la URL no es válida. ¿Cómo comprobamos que esa condición que acabamos de agregar realmente funciona? Nos vamos a ir de nuevo a la parte del Postman y en la parte del Postman voy a borrar esta parte que tiene de usuarios login. Vean, lo borramos y le damos send y van a notar que ahí dice URL no es válida. Como no le estoy enviando parámetros en esa parte de acá, no le estoy enviando ninguna información en la URL, entonces por ende me está devolviendo ese mensaje de error. Nos dice que la URL no es válida. Ahora el siguiente paso que debemos de hacer es tratar de limpiar un poco el contenido que tenga la variable URL. Entonces voy a ponerle que la URL va a ser igual. Hay una función que se llama rtrim que permite eliminar caracteres no deseados, si lo queremos ver de esa manera, a el lado derecho de la cadena. Y lo que vamos a hacer es eliminar el carácter diagonal. Si nosotros ponemos, por ejemplo, usuarios, diagonal login, y terminamos con diagonal, lo que hacemos es eliminar ese carácter, porque al final no nos sirve. No nos sirve que nosotros terminemos con una diagonal, porque probablemente estamos enviando o vamos a generar un parámetro adicional. Entonces, por eso lo dejamos vacío, eliminamos ese elemento. Y luego, después de haber hecho ese proceso, convertimos esta URL, la convertimos en un vector. Para eso utilizamos el comando explode o la función explode. Le ponemos la diagonal y le decimos que la variable que vamos a convertir en vector es la variable URL. Eso lo que va a hacer es devolvernos en este caso un vector, o generar en este caso un vector. Si ahora yo le pongo, por ejemplo, un print
-r y le decimos que imprima la URL, vamos a ver qué es lo que nos genera en el lado de la parte de la aplicación. Como le mencionaba, ahí lo que hacemos es eliminar primero el carácter diagonal que le hayamos colocado al final, y luego con la función explode lo que hacemos es convertir el contenido que tengamos en la variable URL, convertirlo en un vector, pero el carácter que delimita ese vector es la diagonal. Entonces, si se recuerdan, hemos puesto usuarios diagonal login. Entonces el usuario sería el primer elemento y login correspondería al segundo elemento del vector. Si ahora vamos y revisamos y le damos enviar, si le damos enviar, van a notar que aquí ya me está generando un vector. El primer elemento es usuarios y el segundo elemento es login. Y si a este, por ejemplo, yo le agrego diagonal y le pongo, por ejemplo, un montón de números y de nuevo le doy enviar, van a notar que ya me genera usuarios diagonal login, usuarios, perdón, en el primer elemento, login en el segundo y en el tercero el montón de números que enviamos. Entonces me genera tres elementos en el caso del vector. Así es como funciona ese proceso de convertirlo a un vector. Con este printRL lo único que hacemos es verlo, pero lo que necesitamos es seguir trabajando con esos elementos. Ahora, ya que tenemos ese vector, ya que hemos convertido ese vector, el siguiente paso que vamos a realizar es que vamos a colocar una condición en la cual le vamos a decir que vamos a contar la cantidad de elementos que tiene URL. Y si la cantidad de elementos que tiene URL es menor que 2, si la cantidad de elementos que contiene URL es menor que 2, entonces le vamos a poner un eco también que diga la URL no es válida. Y le ponemos también un exi0. La URL está entre corchetes o entre paréntesis. ¿En dónde? En el com. Entre paréntesis. Debería estar entre paréntesis. Yo tengo un problema. Ajá. Conexión entre error 500. ¿Cómo comprobamos si esa condición que acabamos de colocar, donde dice la URL no es válida, realmente funciona? Nos vamos a ir de nuevo a la parte del Postman y vean, voy a cortar desde esta parte de acá donde dice login. Solo le voy a dejar usuarios, por ejemplo. Sería B1.0 diagonal usuarios. Y si le doy a enviar, me dice la URL no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque como solamente llega la palabra usuarios y no llega la acción que vamos a ejecutar. O sea, en ese caso necesitamos que ejecute una acción. Entonces, por eso le agregamos el resto de parámetros al final. Le decimos, por ejemplo, de usuarios, si quiero guardar un usuario, si quiero hacer login, si quiero hacer cualquier proceso, lo tengo que hacer después del diagonal usuarios y le colocamos el resto de elementos. Entonces, por eso es importante agregarle esa parte de la información, esa validación. Sirve nada más para decirle que la URL debe de llevar al menos 2 elementos dentro de la estructura. Ahora vamos a crearnos en esta parte de acá, vamos a crearnos una variable que se va a llamar archivo
archivo controller va a ser igual y le voy a poner entre comillas controllers diagonal y acá entre llaves le vamos a poner $URL0 controller.php. Todo eso sin espacio. Básicamente lo que estamos haciendo es creándonos una variable que se va a llamar archivo controller, que va a contener la cadena de caracteres que dice controller, saludos, más el valor de la variable URL. La variable URL tiene, ¿se acuerdan? Tiene la palabra usuarios, puede tener la palabra productos, por ejemplo, puede tener, en este caso, el objeto que vamos a manipular. Entonces, ahí va a decir usuarios controller.php. Si mandamos a llamar usuario, o puede decir productos controller.php, así sucesivamente puede tener diferentes valores. Veamos si realmente lo construye. Pongámosle un eco en la parte de abajo e imprimamos el archivo controller. Lo guardamos. Y van a notar que ahora si en Postman le hacemos clic al botón Send, ahora en esa parte de acá ya aparece controllers, usuarios controller.php. Si ahora en lugar de usuarios, en esta parte de acá, yo lo cambio y le pongo productos, y ahora le doy enviar, ahora va a decir productos controller.php. O sea, dependiendo de lo que enviemos en la URL, dependiendo de lo que hayamos digitado en esta sección de acá, en esta parte de la URL, así va a ser el valor que va a generar, en este caso, en la variable. Ahí, si se dan cuenta, ya le generó usuarioscontroller.php. Ahora bien, con eso que acabamos de hacer, yo perfectamente ya podría colocarle aquí, vamos a borrar esa línea, podría colocarle acá un require o un include para mandar a llamar ese archivo, ¿ok? Pero el problema que tenemos con ese proceso de mandar a llamar ese archivo es que ¿qué pasa si el archivo no existe? ¿Qué pasa si lo intentamos a mandar a ejecutar y el archivo no está almacenado en la parte de la aplicación? Entonces tenemos que verificar si el archivo existe. Para eso hay una función que se llama file-exist y ahí le ponemos archivo controller. Y vamos a poner un caso contrario y ahí le vamos a poner un eco. La URL no existe. Con eso lo que hacemos es verificar si en este caso el controlador o el archivo que nosotros vamos a mandar a llamar si está guardado en la carpeta. Si está guardado en la carpeta, ya podemos hacer el proceso de verificar el archivo o mandar a hacerla o mandar a construir, en este caso, la parte de la función. Pero si no, digamos que mandemos a llamar un controlador que no existe, porque al final de cuentas no controlamos lo que los usuarios van a mandar a través de la URL, le vamos a escribir un mensaje y le vamos a decir no existe. Entonces esa URL que nosotros estamos colocando no ha sido creada. Si lo guardamos, por el momento nos va a decir que no existe porque no hemos creado esos archivos. Vean, ahí dice la URL no existe porque no hemos creado el archivo usuarios controller. Pero lo vamos a agregar en esta parte de acá. Entonces aquí ya le puedo poner un require once, por ejemplo, y le digo que mande a llamar el archivo controlador. Entonces ese require once ya va a ser el proceso de llamar o mandar a ejecutar el archivo usuarios controller o productos controller o el archivo que nosotros hayamos generado del otro lado. Él se encarga de mandar a llamar ese archivo
hacia la parte de la aplicación. Ahora, si lo dejo así como está, pues como les decía, me va a seguir generando el mismo mensaje de error, que la URL no existe. Entonces, para eso yo tengo que mandar a llamar o tengo que mandar a crear el archivo. Entonces, nos venimos a esta parte de acá y nos vamos a la parte de los archivos y vamos a crearnos en la carpeta de los controladores. Le damos clic a los controladores y ahí nos creamos un archivo que se va a llamar usuarios controller.php. Ese debe de ir en los controladores. Le ponemos usuarios controller.php. Y ahí le damos enter. Y ahora vamos a trabajar con el usuario controller. A este le vamos a poner código PHP y por el momento le vamos a poner echo usuarios. Solamente para ver que realmente funcione. Por el momento le ponemos echo usuarios para ver si realmente funciona el proceso de mandarlo a ejecutar. Entonces ahora nos vamos a Postman y en Postman, ahora que ya tenemos usuarios, si le damos a enviar, vean, ya dice usuarios. Ya aparece en ese caso el texto usuarios, que es el que colocamos en el otro extremo. Pero ahora si intentamos colocar, por ejemplo, en lugar de usuarios, colocamos acá productos y lo mandamos a llamar. Producto dice, la URL no existe. O sea, funciona nada más cuando colocamos los elementos que ya hemos creado. Como ya creamos usuarios, ya nos aparece aquí el eco del usuario que acabamos de generar. Entonces ahora, lógicamente aquí no vamos a hacer un eco, sino que vamos a construir en ese caso una clase. Entonces voy a borrar ese eco y le vamos a poner que vamos a construir la clase que se va a llamar usuarios controller, y adentro construimos el método o creamos el método constructor. Acuérdense que el método constructor lleva dos guiones bajos, es $construct para crear en este caso el método constructor. Y ahí le vamos a poner por el momento otra vez un eco usuarios, solamente para ver que realmente llega hacia esa ubicación. Le ponemos un eco usuarios. Ahora, si yo lo ejecuto, ahorita tiene usuarios. Si yo lo ejecuto, vean, le doy send, no aparece nada. Ahora ya no me aparece la palabra usuarios, ¿ok? Porque al momento de ejecutarlo, realmente lo que está intentando hacer es cargar un archivo donde tenemos la definición de una clase, pero la clase se encuentra no hemos creado un objeto a partir de esa clase. O sea, la clase nada más está definida sobre lo que tiene que hacer, cuál es su comportamiento, pero no hemos instanciado un objeto a partir de esa clase. Entonces, ¿cómo hacemos para instanciar un objeto? Nos vamos a venir al index y después de haber puesto el requires WAMS, después de haber colocado el require WAMS, ahí vamos a instanciar un objeto. Primero lo que vamos a hacer es que, como la variable URL, entonces le ponemos que la variable URL ya contiene en el elemento 0,
ya contiene la palabra usuarios, productos o lo que nosotros mandemos a llamar. Entonces a esta variable le vamos a concatenar, la palabra controller. Entonces lo que va a suceder es que va a tener, digamos, usuarios controller o productos controller o el valor que nosotros mandemos a ejecutar. Eso es lo que va a contener la variable URL. Ahora que ya tenemos esa variable URL, ya puedo ponerle que voy a crear una variable que se llame controlador, que va a ser igual a new. Aquí yo tendría que colocar usuarios controller, ¿cierto? Para instanciar la clase. O sea, debería de colocar esto. Pero eso haría que todas las veces que mande a llamar la aplicación me instancie usuario controller. ¿Y qué pasa cuando nosotros mandemos a llamar productos? Ya no me va a mandar a instanciar productos controller, sino que va a ser siempre usuario controller. Para evitar que esto suceda y que instancie de manera dinámica en la clase que nosotros mandamos a llamar, entonces aquí le ponemos $URL. ¿Se acuerdan de un concepto que vimos en PHP que se llamaban variables función? Entonces lo que estamos haciendo acá es que el contenido de la variable se convierte ahora en el diseño de la clase, y eso es básicamente lo que está haciendo IOR. Estamos instanciando dependiendo del contenido que hayamos generado en la variable URL. Si la variable URL tiene usuarios controller, entonces instancia una clase usuarios controller. Si tiene productos, entonces instancia una clase productos controller, y así sucesivamente. Y como esa tiene el método constructor, y ustedes saben que el método constructor es el primer método que se ejecuta cuando se crea un objeto, entonces en ese caso el resultado que tendríamos es que nos imprime la palabra usuarios en Postman. Si vamos a revisar en Postman y le damos a enviar, ya aparece la palabra usuario. Pero esa palabra usuarios aparece porque la hemos puesto en la parte de en la clase, en la definición de la clase, en el método constructor. ¿Okay? Ahora bien, vamos a regresar al usuario controller. Ahora bien, en usuarios controller, o en este caso en la parte del controlador de usuarios, yo necesito ejecutar acciones, como por ejemplo hacer un login, verificar si un usuario existe, guardar un usuario, obtener el perfil de un usuario. Puedo ejecutar o debo de ejecutar varias acciones sobre el usuario. Si yo quiero guardar un usuario, pues puedo crear una opción que diga Save User, por ejemplo, para guardar un usuario. Si quiero obtener el perfil, puedo ponerle Get Perfil, por ejemplo, para obtener los datos del usuario. Y así sucesivamente. Si quiero hacer un login para poder entrar a la aplicación, necesito crearme un método que se llame login. Entonces aquí en la parte de abajo, por ejemplo, yo podría crear un public function y crearme el método login. Y ponerle acá adentro un echo login, con el objetivo de hacer en este caso un login al momento de que ejecutamos la aplicación. Ahora, la cuestión es cómo mando a llamar ese método, cómo mando a llamar el login, cómo mando a llamar el save user, por ejemplo, o el get perfil, o cualquier otro método que queramos, o cualquier otra acción que queramos ejecutar sobre el usuario que estamos trabajando. ¿Cómo hago para poder hacer ese proceso? Como dentro del Postman, en la parte del Postman, la estructura que hemos creado es, por ejemplo, que le hemos puesto usuarios, diagonal login. Ese diagonal login corresponde en ese caso al parámetro que indica la acción que voy a ejecutar sobre el elemento que acabamos de diseñar, o sea, el elemento que acabamos de crear. Entonces, vayámonos de regreso a la parte de la aplicación y vayámonos al index. Y lo que vamos a hacer es que vamos a enviar como parámetros. Aquí después en los paréntesis, en estos paréntesis que he colocado acá, puede enviar parámetros. Vamos a enviar como parámetro, en ese caso, la acción que queremos ejecutar.
Y esa acción se encuentra en la variable URL1. Entonces, dentro del paréntesis, le digo que voy a mandar como parámetros. Voy a mandar como parámetros el URL1. También voy a ocupar el tercer parámetro. O sea, ya tenemos usuarios, login, pero se acuerdan que hemos colocado una cadena de números, que ese va a representar en ese caso el token de nuestra aplicación. Entonces, a la par de el URL1, voy a enviar después de los corchetes, voy a enviar el segundo parámetro. El segundo parámetro sería el URL2. El URL2. Pero como el URL2 pueda que exista y pueda que no, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un login, no necesito un token, no voy a ocupar un token, entonces ese parámetro podría ser opcional. ¿Se acuerdan cuál era el operador que se utilizaba cuando una variable no existía y le colocábamos un valor por defecto? Los dos signos de pregunta. Entonces lo que voy a hacer acá es que si la variable URL2 no existe, entonces envío caracteres en blanco. Entonces ahí enviamos los dos parámetros. Dentro del paréntesis enviamos el URL1 que corresponde a la acción, ese es el parámetro 1. Después de la coma enviamos el segundo parámetro que corresponde a la URL2, pero en el caso que esta URL2 no exista, entonces enviamos comillas. Al final de cuentas el parámetro siempre va a llegar. La diferencia va a ser de que si no existe o no fue creado, entonces se envía espacios en blanco. Esa es la diferencia. Pero el parámetro siempre va a llegar. Ahora nos vamos a la parte de el controlador, el usuario controller. Ya que hemos puesto o verificado los dos parámetros, nos vamos a usuario controller y en la parte de arriba, en el constructor, recibimos esos dos parámetros. Se le ponemos $param1, $param2. Ahí recibimos los dos parámetros. Uno va a llevar la acción ejecutar y el otro va a llevar el token. Solo que el token puede estar vacío. Entonces, cuando param2 tenga un valor vacío, significa que el token está ausente. Entonces, ahora que ya tenemos ese valor, podemos mandar a ejecutar el método. Si yo le puedo poner this- aquí sería $param1 y con eso mandamos a ejecutar el método. O sea, ahí tendría que ponerle this.login, this-mayor login, o this-mayor save, o this-mayor get perfil. Pero como ese valor viene en la variable para, entonces lo que hago es colocar el nombre de la variable, paréntesis, se convierte en una variable función y por ende puede ejecutar cualquier otro método, cualquier método que hayamos agregado. Entonces ahora ya debería de funcionar. Si me voy hacia acá y le doy send, van a notar que ya aparece la palabra login. Cuando yo lo mando a llamar desde la parte del Postman, ya me aparece la palabra login. Significa que ya está funcionando. Significa que ya está llegando hasta esta línea. Está ejecutando esa línea que dice login. Porque aquí encuentra la palabra login y le dice ejecute la función o ejecute el método login. Ya puede hacer ese proceso. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de login yo le pongo get all, por ejemplo? Y le damos a enviar. Van a notar que aquí en esa parte de la aplicación aparece un 500 internal server. Eso significa de que hay un error en PHP. Todavía no hemos puesto las opciones para que nos diga cuál es el error, pero básicamente nos está diciendo de que hay un error de PHP. Porque lógicamente está intentando ejecutar esta línea que tenemos acá, la están intentando ejecutar con un método que no existe.
El get all no lo he creado. A no ser que abajo ponga un public function get all, ya va a funcionar. Pero si no lo hemos creado, entonces se genera en ese caso ese error. ¿Qué tenemos que hacer para quitarnos ese error? Tenemos que validar que ese método, antes de mandarlo a llamar, exista. Entonces, para eso utilizamos una función que se llama method exists, como si traducido si el método existe, y entre paréntesis necesita dos parámetros. Necesita la clase donde lo vamos a comprobar, que sería la clase actual, le ponemos this, y necesita el nombre del método, que sería param1. Si el método existe, entonces lo va a mandar a ejecutar. Entonces colocamos esta línea acá adentro. Así, y en caso contrario, vamos a poner un eco y le vamos a poner método no existe. Entonces con eso validamos que el método que estamos ejecutando, si ya existe en la clase, lo ejecuta, y si no existe, entonces manda el mensaje de error, método no existe. Eso es con el objetivo de decirle al usuario qué es lo que no está funcionando, cuál es el problema que se está generando. Entonces ahí le ponemos que el método, en este caso el método no existe. Ahora bien, este proceso que acabamos de crear acá, lo vamos a estar repitiendo por cada controlador. O sea, cada controlador que mandemos a llamar, cada controlador que mandemos a ejecutar, debería de validar si el método existe y mostrar el mensaje, el método no existe, o hacer algún otro proceso. O sea, debería de estar ejecutándose esa función. Pero el chiste es evitar la duplicidad de error, porque significa duplicidad de código. Porque en el caso que tengamos que hacer algún ajuste sobre esa condicionante, si lo hacemos en uno, lo vamos a tener que hacer en todos los archivos controladores que vayamos a crear. ¿Cómo podríamos hacer para que ese código esté en un solo lugar? Puede ser en el controlador padre para que lo Para que lo tenga centralizado. Creamos en ese caso un controlador padre. Entonces nos venimos hacia la parte de los archivos y en la parte de los controladores nos creamos un archivo que se va a llamar nada más controller.php. Ese es el archivo controller.php. A este le agregamos código PHP y nos creamos la clase controller. Y la clase controller va a tener un public function, que en ese caso sería el método constructor, que recibiría siempre los dos parámetros, el parámetro 1 y el parámetro 2, y agregamos la llave. Y ahí agregamos las llaves. Entonces, en ese espacio donde hemos agregado las llaves,
nos vamos a copiar el código que tenemos en el usuario controller. O no más bien no copiarlo, sino que lo vamos a mover. Este código lo seleccionamos justamente donde tenemos el if método exist. Seleccionamos ese código y lo cortamos. Ese código lo cortamos y lo venimos a pegar acá ahora. Y ahora nos va a quedar así. Ahora nos va a quedar de esa manera. Ahora, ¿ya funciona con haber hecho eso? ¿Qué le faltaría? Si lo ejecuto, ya debería funcionar. Falta el parent Pero antes de poner el parent, del extends, tengo que hacer proceso de herencia. Correcto, el extends. Debo agregarle aquí el extends para decirle que se va a heredar de la clase controller. Si no le ponemos el extends para que herede de la clase controller, aunque hayamos centralizado el código en la parte del controlador, no va a funcionar. O sea, no va a correr porque pues no estamos heredando de la clase principal. Entonces, con ese extend controller significa de que ahora la clase usuario controller tiene métodos y propiedades asociadas que están guardadas en el controlador, que las hereda y las puede utilizar o las puede empezar a reutilizar, digamos. Entonces, ya que las tiene en esa parte de acá, ya podemos colocar en la parte del código, le ponemos como dice su compañera, era un comando parent. Le ponemos parent 2 puntos y le decimos que ejecute el método constructor del elemento padre y le enviamos como parámetros el parámetro 1 y el parámetro 2. Le enviamos como parámetros el parámetro 1 y el parámetro 2. Y lo guardamos. Vuelvo a preguntar, ¿ya funciona si lo hago así? ¿Ya funciona si lo ejecutamos así? ¿Probamos? Después de haber colocado esos parámetros, vayámonos a Postman y veamos qué nos da el Postman. Vean qué les genera el Postman.
¿Perdón? Ahorita. Sí, ahorita les va a dar error. Si les da este error, cuando yo lo mande a llamar, si les da 500 internal server, es porque generó el error. ¿Ese error le da? Ok. ¿Por qué les da ese error? Pues desconocemos o pues tendríamos que ir a revisar el código y ser expertos para poder identificar rápidamente dónde tenemos el problema. ¿Okay? Tendríamos que hacerlo de esa manera, pero no sabemos cuál es el error como tal. Entonces, ¿se acuerdan de que cuando estuvimos trabajando en PHP el ciclo pasado, había un archivo en el cual nosotros podíamos indicarle que aparecieran o que mostraran los mensajes de error que se estaban generando para poder identificar cuál es el problema y poderlo corregir? Entonces vamos a habilitar ese archivo, porque si no, pues aquí pasaríamos un buen rato intentando verificar dónde está el error. Se van a ir al menú View, nos vamos a la terminal y acá en la terminal le vamos a poner un sudo nano y vamos a decirle que vamos a ir a la carpeta etc, a la carpeta php, a 8.3, ahí hay una carpeta que se llama Apache 2 y ahí le vamos a poner php.ini. Se le pone sudo nano, diagonal etc, diagonal php, diagonal 8.3, diagonal Apache 2, diagonal php.ini. Ahí deben indicarle la ruta completa donde se encuentra el archivo. Entonces ahí le dan enter y vamos a escribir católica. Y acá, bueno, se encuentran todas las configuraciones de PHP. Tendríamos que buscar la configuración que nos corresponde o la que nosotros querríamos modificar, pero para no estarla buscando pueden presionar control W. Le dan control W y escriben display-error. Control W y luego display-error. Display-error y le dan enter. Y ahí les va a mostrar la primera con un punto y coma. En el caso del archivo de configuración, el punto y coma es un comentario. Y aquí les dice valor por default. Según esto dice on, pero realmente es en off. Dice que el valor por default es on. En modo desarrollo debería de estar en on. En modo producción debería de estar en off. Ahorita lo tenemos en off. Significa de que estamos, la aplicación la tenemos en producción o está en modo producción para que evitar en alguna medida que el usuario vea los errores. O sea, con eso evitamos que el usuario le esté mostrando errores de PHP que son muy raros, que se puede asustar. Entonces, ahí ahorita donde está, presionen control W otra vez y le dan enter. Ya les va a mostrar display-errors, así como está acá, y aparece en modo off. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a cambiar a modo on. En lugar de off, le ponemos on para habilitar en ese caso el muestreo de errores. Lógicamente, cuando esta aplicación la mandemos a producción, o sea que ya esté con un sitio web para todos los usuarios, entonces ya le vamos a poner off. Porque si no, por cada error, el usuario va a ver PHP o va a aparecer un warning o un error en rojo y el usuario se asusta. El que vea un montón de texto, el usuario se asusta. No sé si han visto, yo he visto por ejemplo cuando he tenido problemas, por ejemplo la página del Ministerio de Hacienda, ellos la aplicación creo que la tienen en Java o en .NET, cualquiera de los dos, aparece un gran mensaje donde dice existe un error y aparece el nombre del archivo donde está el error. Entonces a partir de ahí me da algunos cierta información, como por ejemplo cuál es la estructura de archivo que está usando, y no debería de ser así. Entonces, para evitar eso se ocultan los errores, ¿okay? Se muestran de otra manera, tal vez solamente un mensaje que diga, hay unos que dice error, consulte o contacte soporte, y nada más, es un error genérico.
Entonces le vamos a dar control O y Enter, y luego control X. Y ya cuando hemos modificado el archivo, le ponemos sudo systemctl restart Apache 2. Sudo systemctl restart Apache 2. Apache. Y ahí se reinicia en ese caso Apache. Ya puedo cerrar en ese caso la consola, ya no la necesito. Vamos y cerramos la parte de la consola y vamos a regresar a Postman. Y ahora sí, si le damos Send, van a notar que ya aparece un mensaje un poco más descriptivo. Ahí en el mensaje le dice fatal error. Eso es lo que queremos evitar con los usuarios. El usuario cuando lee la palabra fatal error se imagina lo peor. Se arruinó el sistema, se borraron todos los datos, etcétera, etcétera. Y realmente lo que sucede también es que falta un poquito. Pero el usuario pues exagera demasiada información, así que esa es la idea de evitarlo. Le dice fatal error y ahí dice que hay un error que fue captchado de la clase controller que no fue encontrado, y ese error dice que está en la línea 2 de usuario controller. Vamos a ir a revisar más abajo el mensajito. Dice que está en la línea 2 de usuario controller. Vamos a ir a la línea 2. Vamos a ir a la línea 2 de usuario controller. Y si observan, la línea 2 lo que tiene es el extend y controller. Y les está diciendo que la clase controller no la encontró. Si no la encontró es porque no la hemos importado, no le hemos puesto el include, el request, el require, el request one. Pero si lo hacemos acá, si le ponemos aquí el request one, ¿qué es lo que va a suceder? Cada vez que yo vaya a crear un controlador, voy a tener que colocar el request o el include, cualquiera de los dos. Entonces, para centralizarlo, para ya no volverlo a llamar, porque ya sabemos que esa clase la vamos a estar utilizando en todas partes, entonces lo que hacemos es mejor mandarlo a llamar del index. Nos vamos al index y aquí en la parte de arriba le ponemos un require once y aquí le decimos que vamos a mandar a llamar de la carpeta que se llama controller un archivo que se llama controller.php. Y ahora sí, si regresamos a Postman, y le damos Send, bueno, ya nos dio otro error. En la línea 2, vamos a ver. Yo creo que en la carpeta se llama controllers y creo que ha puesto controllers. Ah, la carpeta le puse controllers. Sí. La carpeta se llama controllers. Ahora sí, ya dice el método no existe porque estoy utilizando el getAll, pero si utilizo en lugar del getAll, utilizo el login, ya me aparece el login. Entonces ya funciona. Si en lugar del getAll utilizamos login, debería aparecer login. Entonces ya está ordenado. Ahora ya manda a ejecutar una clase o manda a llamar una clase y hace el proceso de validación. Ahora bien, ¿se acuerdan que en el ciclo pasado, cuando vimos PHP, yo les enseñé un método de validación que es el uso de sesiones?
Cuando hablábamos del uso de sesiones es que utilizábamos una variable, una función que se llamaba session start, que permitía arrancar o crear una sesión. La ventaja de las sesiones que teníamos en PHP es que yo podía conservar datos entre diferentes páginas. Digamos, si tenía una página donde estaba mostrando el catálogo de productos, podía guardar ciertas variables que se podían conservar cuando después estuviésemos viendo un producto en específico, por ejemplo. O sea, podía estar conservando esas variables. Pero al final de cuentas, esas variables de sesión utilizan cookies. Básicamente hacen uso de cookies. Y quien usa las cookies son los navegadores. El navegador es el que se encarga de crear una cookie. Ahora, las aplicaciones, como en el caso de las aplicaciones móviles, no necesariamente utilizan cookies. Ustedes pueden crear una cookie temporal, digamos, o simular una cookie y enviarla, pero por lo general no crean cookies, sino que trabajan con otro sistema de autenticación. Creo que ese sistema de autenticación también lo aprendimos a utilizar cuando estábamos trabajando con React, ¿se acuerdan? Con Express, Yes, que lo vimos en MongoDB. En aquel entonces utilizamos el JWT token, que era para procesos de autenticación. Entonces, ¿cómo se hace ahora cuando ya no tenemos disponibles las sesiones? Se utilizan lo que se le conocen como tokens. Los tokens básicamente es una cadena de caracteres o un conjunto de valores que representan los atributos de la sesión. Con ese token nosotros podemos determinar, por ejemplo, quién es el usuario que se está logueando y qué atributos tiene ese usuario, qué información hemos guardado en el lado del servidor. Nosotros utilizamos la librería que se llamaba JW Token en años anteriores, pero también nosotros podemos crear nuestro propio token personalizado. El JW Token, la ventaja que tiene es que pues uno ya tiene la librería y él se encarga de crear la cadena de caracteres con la cual hace el proceso de autenticación. Pero también uno puede crear sus tokens personalizados con el objeto de poder controlar mejor la información que se almacena. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, primero, vamos a crear un proceso de validación dentro de la aplicación que me permita determinar si al momento de que nosotros validamos o al momento que nosotros entramos a la página, el token que estamos enviando existe, si ese token realmente ha sido creado. ¿Se acuerdan que creamos una tabla que se llama token? Entonces debería de existir en esa tabla token, debería de existir el token que nosotros enviamos para validar que realmente existe, para validar que el usuario que se está logueando realmente es un usuario válido. Entonces para eso nos vamos a ir al controlador. En el controlador tenemos el parámetro 2. El parámetro 2 es el que va a almacenar el token. Nosotros en la URL le vamos a poner usuarios, diagonal save user, por ejemplo, diagonal y el token, la cadena de caracteres. Le vamos a poner 3 parámetros. El primero sería el objeto que vamos a manipular, el segundo sería la acción que vamos a ejecutar y el tercero debería de ser el token. Entonces ese valor lo vamos a mandar en el parámetro 2 y el parámetro 2 debería de verificar si realmente hace ese proceso. Ahora, el token no es necesario cuando yo hago un login. Cuando ustedes ejecutan un login no existe un token. O sea, el objetivo del login es que yo pueda obtener un token. ¿Okay? Entonces cuando ustedes hacen un login, ese token no existe. Entonces debemos de validar ese proceso. Entonces aquí le vamos a poner un if y le vamos a decir que si el parámetro 2, que si el parámetro 2 es igual a comillas y el parámetro 1 es igual a login. Si esa condición es cierta, que nosotros estamos validando en ese caso, el parámetro 2 tiene comillas y además de eso, el parámetro 1 es login, significa que la acción que estamos intentando ejecutar es, en ese caso, la de hacer login, la de solicitar un token. Entonces, ahí ya no necesitamos que nos suministre un token. Por lo tanto, es correcto que el param 2 esté vacío. ¿Okay? Debería de estar vacío.
Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar el método, lo que ya originalmente hacíamos. Vamos a ejecutar el dólar param1. Vamos a ejecutar el método correspondiente. Vamos a ejecutar el método que corresponda. Ahora, en caso contrario, en la parte de abajo, vamos a crear una función. Por el momento no la hemos diseñado, solo la voy a plasmar. La función se va a llamar validar token. Y le vamos a enviar como parámetro el valor de la variable param2. Así sería. Vamos a crearnos una función que se va a llamar validar token y le vamos a enviar como parámetro param2. Voy a quitar esto de arriba para ver si hacemos más espacio. Este no lo vamos a usar. Si lo usamos, lo abrimos. Así quedaría. Entonces, preguntamos en ese caso, si la función validar token con el parámetro 2 devuelve verdadero. Si devuelve verdadero, significa que el token que nosotros enviamos es correcto. Significa que el token que nosotros acabamos de ejecutar funciona. Ahora, si eso es cierto, si no es cierto, le ponemos un caso contrario y aquí ponemos un echo y ahí ponemos un echo y le ponemos echo token no válido. Ahí le ponemos un echo token no válido. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer si el token es válido? O sea, lo que tenemos aquí adentro. Aquí adentro, ¿qué es lo que va a hacer si el token es válido? Aquí ahora vamos a ejecutar el proceso si el token es válido. Lo que tenemos abajo. Eso que tenemos abajo lo vamos a cortar. Eso lo vamos a cortar. Y lo vamos a pegar dentro de las llaves. Acá ahora. Y nos va a quedar así. Así quedaría. Bien, aquí hay un pequeño detalle que pues no hemos corregido durante todo el proceso de la creación de la aplicación. Vamos a guardar esa parte y si se dan cuenta, por ejemplo, en la parte de los errores solo hemos ido colocando un echo
y método no existe, la URL no existe, o método inválido, etcétera, etcétera. Pero hemos ido colocando un eco. Realmente la idea de la API es que cualquier mensaje de error que se genere me lo devuelve en formato JSON para que la API lo pueda manipular. No deberíamos de incluir dentro de la API ningún otro formato o ningún otro texto que no sea JSON, que debería siempre manipular ese tipo de formato con el objeto de estandarizar. Entonces, para estandarizar esos errores, vamos a crearnos una clase. Vamos a crearnos una clase en la parte del controlador. A esa clase le vamos a poner errores controller.php en minúscula. Errores controller.php. Y esta clase, pues lógicamente va a llevar código PHP. Le ponemos errores controller a la definición de la clase. Creamos un método constructor. Con el construct. Y a este le vamos a poner un mensaje, una variable message, con un parámetro como parámetro por defecto. Y va a tener entrada no válida. Entonces cuando llegue algún tipo de información, cuando llegue algún tipo de dato y no enviemos el parámetro MSG, por defecto va a decir entrada no válida. Esa es la diferencia. Y nos vamos a crear aquí una variable info, donde le vamos a poner que esta va a ser un array, que va a tener una variable que se llama success. A esta variable le vamos a poner que tenga el valor de falso, y vamos a crear una variable que se llame msg, que el contenido de esa variable va a ser la variable msg que tenemos arriba. De ahí, para devolver un eco, para devolver el mensaje, le ponemos un eco JSON encode y mandamos la variable info. Y de una sola vez le decimos que genere un exit. Porque después del mensaje de error, pues ya no debería demostrar nada más. Nos quedaría así. Bien, ese elemento lo tenemos que agregar en el index. Entonces aquí, antes del controlador, le ponemos un requires once para la carpeta que se llame controllers y el archivo que se llame errores controller.php.
Eso es para requerir el archivo que se mande a llamar desde cualquier lado. Se manda a ejecutar desde cualquier ubicación. Y eso ya nos va a permitir que en el caso del eco, que hemos puesto eco, por ejemplo ese que dice eco, la URL no es válida, ya no lo coloquemos de esa manera ahora, sino que ahora lo coloquemos usando la clase. Entonces aquí borramos este eco y le ponemos new errores controller y abrimos y cerramos paréntesis en la parte de la parte de la aplicación. Entonces ya no va a ser echo y el nombre del dato, sino que sería new errores controller y instancia, en este caso la clase manda a llamar el método constructor envía en este caso el mensaje y el mensaje lo visualizamos en formato JSON. Ya eso hace que la información sea válida o que ya tengamos un mensaje un poco más descriptivo. Entonces voy a copiar eso mismo para cada mensaje. Cada eco que tenemos ahora, que tenemos dentro de la aplicación, lo vamos a cambiar por ese nuevo formato. Entonces aquí le agregamos el new controllers y paréntesis al final. Buscamos el otro eco que tenemos acá. Le ponemos el new controllers y paréntesis al final. Y lo mismo hacemos en el controlador. En el controlador creo que tenemos algunos para este eco. Lo cambiamos por new error controller y este otro eco por new errores controller. Cada eco que hemos colocado debería de tener ahora la función errores controller. Eso es todo lo que deberíamos de hacer. Cada eco debería de estar en el mismo formato. Entonces ahora los mensajes se van a ver con un formato JSON, con un texto descriptivo y de alguna forma la aplicación ya la va a poder manejar. La aplicación ya le va a poder, digamos, en el caso de cuando estemos trabajando con la aplicación móvil, ya le va a poder mostrar ese mensaje al usuario en una pantallita. Ya le va a decir que, por ejemplo, si el usuario no es válido, me dice que vamos a digitar una contraseña, un usuario y contraseña, ya le va a decir el usuario y contraseña no es válido porque lo está enviando el mensaje de la API, o viene ese mensaje directamente de la API. O sea, así es como funciona en ese caso esa parte de la aplicación. ¿Preguntas? ¿No? Esto es bastante similar a lo que habíamos visto el ciclo pasado, solo que lo estamos reestructurando para que ahora se comporte la diferencia. En las clases pasadas, pues básicamente creamos una aplicación que se conocía como aplicación monolítica, en donde sí devolvía JSON, pero no lo hacía en formato de API. Ahora lo estamos haciendo en ese formato de API, que es un poquito más completo. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí. Y vamos a continuar el día de mañana viendo el resto de la parte de la API. Mañana vamos a ver cómo se crean los tokens, cómo se validan los tokens y cómo se crean en ese caso la parte de login con los usuarios. ¿Okay?